Hola y bienvenidos a la One Experience de Gourmet Hunters TV. Mi nombre es Claudio Comella y hoy arrancamos la One Experience de octubre de 2014. Recuerda, para obtener la One Experience no necesitas ni altas, ni suscripciones, ni que te registres. A diferencia de otros clubes, la One Experience es totalmente abierta, así que importante, recuerda, añades como si fuera una compra normal cualquiera de los días del mes, desde el día 1 hasta el día 30, y podrás recibir, pagando los portes normales como un transporte de otro vino, tu One Experience y aprovechar el coste del transporte para añadir otros vinos. Y hoy, capítulo de la One Experience dedicado a vinos 100% Garnacha. Recordad, la Garnacha, esa variedad reina del Mediterráneo que durante tiempos de moda, variedades foráneas, Cabernet, Merlot, y otras blancas, se olvidó el cultivo. Incluso se llegaron a arrancar esas cepas viejas, antiguas, esas cepas centenarias de Garnacha para plantar otras variedades foráneas. Y ahora la crisis y la excelencia del autóctono, la moda ahora por buscar esas cosas, esas variedades autóctonas, nos hace replantearnos otra vez la fórmula y valorar lo que tenemos. Garnacha. 3 vinos. Arrancamos. Primer vino seleccionado, Terra E Garnacha Joven 2013. Esto es de la familia Yago Aznar en el Bajo Aragón. Recuerda, la Garnacha que viene del Bajo Aragón es su pueblo natal, el Bajo Aragón, donde nace esta variedad tan rica. Y recuerda, el capítulo de hoy dedicado a esos vinos de Garnacha, esa variedad que es, yo la definiría como un tanto austera, generosa en alcoholes, y esa parte rústica agreste. Y este primer vino, vamos a darle un golpe de nariz. Bien, Terra E Garnacha Joven 2013. Ahí tienes que buscar el concepto de la fruta, esa jugosidad, esa fruta muy ligera y esa parte muy cítrica, muy... Lo que tiene la Garnacha, ¿no? Es puñetera en el mimo, porque lo que es la madurez de alcoholes y acidez suele estar un poco descompensada. Y en Tépore Garnacha Terra E Joven encontrarás esa parte madura, a la vez que cítrica, ese pomelo rojo, esa cereza ácida, y la parte final clásica de los amargores de la Garnacha. Segundo vino. Altas Rosas, enamorado de este vino, de Joan d'Anguera, en el Montsant. Recuerda que Joan es un crack auténtico, porque Joan está apostando por esos vinos en el Montsant, la parte más femenina, y en este caso nos trae una cosa muy bella, muy fina. Joan, que apuesta por los vinos naturales, muy bajos en sulfitos, y nos presenta Altas Rosas del 2012. Vamos a darle un golpe de nariz. Importante con estos vinos, os aconsejo que los disfrutéis durante el año, eso sí, es importante y muy importante. Consumir la añada comercial. En Altas Rosas os encontraréis, hemos hecho catas verticales, que a medida que van pasando los años, la evolución, la oxidación de la Garnacha, ahí la vas a encontrar. Esa parte fresca, esa parte ácida, esa parte de fresitas que tiene Altas Rosas, si lo dejamos un año pasar, veréis que se transforman más en lácticos. Pétalos, flores silvestres, es un vino que enamora, es un vino de cena romántica, ahí lo tienes. Joan d'Anguera, un beso desde aquí, fantástico, Altas Rosas en Montsant. Y última selección, Navarreros, Garnacha de Bernavaleva 2011. Esto, desde aquí, un aplauso a Marc Isart. Y aplauso porque hablábamos de la oxidación en las garnachas, y qué decir que Navarreros es el primer gran ejemplo de una Garnacha 2011, que estamos en el 2014, la cual no presenta apenas rasgos de oxidación. Y eso que es una Garnacha, al igual que Altas Rosas, con crianza madera, y lo aguanta muy bien. En cualquiera de ellos no vais a notar la presencia de la madera. ¿Qué tiene de bueno Navarreros y que tenéis que encontrar? Esa nota perfumada que recuerda incluso al gin tonic. Esto está fermentado con raspón muy a lo bourguignon, bravo Marc Isart, bravo el asesoramiento de Raúl Pérez, esa
idea de concebir una fruta muy madura, a la vez que el raspón está maduro, fermenta la fruta y como consecuencia da esta parte vegetal, esta parte especiada, esta parte de pimientas, que recuerda un tanto a un gin tonic o incluso a una grapa. Os tenéis que dar cuenta en este vino la textura tan fina, tan atlántica y evidentemente ese rasgo característico final de la garnacha pelo secante. Así que tenéis aquí vuestra selección de la Wine Experience de octubre. Recordad, temperatura en torno a los 10-12 grados para Terra de Garnacha joven. Beberlo ya, es ese concepto de vino fresco, ese concepto de la niñez, cuando ibas por los bares de carretera y te ponían ese vasito de garnacha, esa sensación de niñez, frutosidad, algo muy simple, no busquéis complejidad. Altas rosas, si quieres enamorar, conquistar a tu chico, a tu chica y buscas la finesse, ahí lo vas a encontrar, pétalos de rosas, flores silvestres y un vino con esa chispa ácida. Y finalmente, Navarreros, para mí, la mejor garnacha en España, el mejor ejemplar de Marquis Art. Y desde aquí despedimos la Wine Experience hasta el próximo mes.